La chía, cuyo nombre científico es Salvia hispanica, es una semilla pequeñita que posee propiedades curativas sorprendentes, por lo que en los últimos años su popularidad ha crecido de forma muy notoria y en la actualidad los especialistas en nutrición la consideran como un superalimento. Los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada que el cuerpo necesita para funcionar. Estos ácidos son esenciales porque el cuerpo no los produce por sí solo, de modo que se deben obtener a partir de los alimentos. Aun cuando las semillas en general suelen ser una buena fuente de grasas saludables, son pocas las que, como la chía, aportan una cantidad sobresaliente de ácidos grasos omega 3. Lo aportan principalmente en forma de ácido alfa-linolénico o ALA, que es el precursor de los demás ácidos de la familia omega 3. Una porción de 10 gramos de chía, esto es, una cucharada de la semilla, proporciona 1.78 gramos de ALA. Esto equivale a 111% del requerimiento diario de omega 3 para varones y 162% del requerimiento para mujeres adultas. La chía tiene gran cantidad de propiedades terapéuticas, entre las que sobresalen acción antiinflamatoria, pues los ácidos grasos omega 3 inhiben distintas etapas del proceso inflamatorio, de tal modo que el consumo frecuente de chía resulta eficaz tanto en la prevención como en el control de artrosis y artritis reumatoide, entre otras. El consumo de omega 3, cuando se combina con los medicamentos estándar para las enfermedades articulares, generalmente permite que los pacientes requieran menos fármacos para el alivio del dolor. La chía también sirve para regular los niveles de glucosa en la sangre por su alto contenido en fibras dietéticas. Las fibras dietéticas poseen la característica de no poder ser digeridas ni absorbidas en el tracto gastrointestinal. Al no darse la digestión ni absorción en el intestino delgado, siguen su camino hacia el colon, en donde cumplen diversas funciones, entre las que destaca la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Cuando las semillas de chía se hallan en un entorno acuoso, absorben el líquido y generan una especie de gel llamado mucílago, el cual reduce significativamente la bioaccesibilidad de la glucosa. Esto quiere decir que si se hace una comida rica en azúcares junto con chía, tales azúcares serán absorbidos en menor proporción. Por otro lado, la chía disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares por su alto contenido de ácidos grasos omega 3 y su potencial antiinflamatorio, así como porque su fibra soluble actúa también sobre la absorción de los lípidos y del colesterol dietario. Los omega 3 son buenos para el corazón y los vasos sanguíneos porque reducen los triglicéridos, disminuyen la acumulación de la placa que endurece y bloquea las arterias y ayudan a bajar la presión arterial. En otro punto, la fibra de la chía ayuda a mantener una microbiota intestinal saludable. La microbiota, antes llamada flora intestinal, se refiere al conjunto de microorganismos vivos que habitan en el colon y que participan en una serie de procesos cruciales para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. En este contexto, una parte de la fibra es fermentada por tales microorganismos, es decir, funciona como su alimento.
Es por este motivo que a la fibra se le cataloga también como compuesto prebiótico, esto es, lo que da lugar a los probióticos, o sea, los microorganismos beneficiosos de nuestro intestino. Además, la fibra dietética de la chía ayuda a bajar de peso debido a que las señales que regulan las sensaciones de hambre y saciedad están íntimamente relacionadas con la velocidad del vaciado gástrico, pues a partir de esto se segregan las hormonas que indican que es tiempo de comer y de ingerir alimentos nuevamente. Entonces, como la fibra tiene la propiedad de aumentar el tiempo de tránsito intestinal, mantiene durante más tiempo la sensación de saciedad. Por último, las semillas de chía contienen distintos compuestos con capacidad antioxidante, entre los que se incluyen tocoferoles, como la vitamina E, esteroles, principalmente beta-citosterol, y compuestos fenólicos, por ejemplo, ácidos cumarínicos, cafeínicos y clorogénicos, además de epicatequina, quercetina y apigenina, entre otros. Pues bien, la acción conjunta de dichos compuestos y la elevada presencia de ácidos grasos omega 3 confieren a la semilla su alta capacidad antioxidante. Diferentes estudios in vitro y modelos en animales han permitido corroborar dicha propiedad, por lo que se extrapola su posible uso terapéutico para combatir la oxidación mediada por el exceso de radicales libres, que puede resultar en el desarrollo de enfermedades como cáncer, Alzheimer y Parkinson. Hay diversas maneras de incluir a la chía en la alimentación. La más común de ellas probablemente sea el agua de chía, que es una bebida sencilla y saludable. Para su preparación, simplemente se pone una cucharada de semillas de chía en 400 mililitros de agua. Se deja reposar la mezcla de 15 minutos en adelante para que las semillas se hidraten y, por último, se añade limón y miel al gusto para mejorar su contenido nutritivo y su sabor. El resultado es agua de limón con chía, la cual no se debe colar. Se bebe con las semillas para beneficiarse de todas sus propiedades. Otra forma de consumir la chía consiste en moler las semillas con un molinillo de café o con un mortero y agregarlas directamente a alimentos tales como batidos, yogures y sopas. Si se desea, la chía se puede consumir todos los días. La cantidad recomendada es de una cucharada de semillas, que, como dijimos, es suficiente para garantizar la obtención de cantidades terapéuticas de ácidos grasos omega 3. Ahora bien, ¿qué sucede si no se consume suficiente omega 3? Una deficiencia aguda de este nutriente puede causar piel áspera, escamosa y erupción cutánea con enrojecimiento, hinchazón y picazón principalmente. Precaución: las dosis altas de omega 3 podrían causar problemas hemorrágicos cuando se toman con warfarina u otros medicamentos anticoagulantes. Pues bien, esto es todo por ahora. Ya tienes más tips naturales sencillos para llevar una vida saludable. Nos vemos en el siguiente video.